Hola, Dios le bendiga. Pastor Julián, una vez más con ustedes. Vamos a estar trabajando esta semana, lo que viene siendo la semana del 29 de agosto al 1 de septiembre. 29 de agosto al 1 de septiembre. Disculpen que estoy enviando el mensaje hoy, así que me disculpan, no pude enviarlo antes. Vamos a estar viendo este video esta semanita y vamos a realizar la lección que se llama Hipocresía en la iglesia. Hipocresía en la iglesia. Eh, Accedemos al PDF, ¿verdad? Que yo envié y vamos a comenzar que dice la queja. Muchos dicen, todos los cristianos son hipócritas, juzgan a otros y hacen lo mismo. Algunos predicadores sacan plata de la gente mientras viven con lujos. Usan su suposición para controlar y explotar a otros. Lo trágico es que a veces tienen razón y esta hipocresía estorba la fe de muchos y les da excusa a alejarse de Dios. Bueno, esta es, ¿verdad? La introducción que nos da este estudio bíblico, que hay muchas personas que siguen diciendo que dentro de las iglesias hay muchos hipócritas y eso lo aleja del Señor, ¿ves? El saber que existe, que hay posibilidad de que exista hipocresía en las iglesias, le aleja del Señor. Pero veremos a ver cómo es que Jesús y Dios trabajan con la hipocresía y en términos generales, qué tenemos que hacer nosotros como creyentes o como no creyentes relacionado a esto. Jesús y los hipócritas. Número uno, Jesús confrontó a los fariseos y maestros de la ley en Mateo 23. ¿Qué era el resultado de su hipocresía? Pues para saber sobre esto, vamos a leer Mateo 23 y me gustaría leerlo primero en la nueva traducción viviente para aquellos que quizás no entienden muy bien cuando lo leemos en Reina Valera del 60, pues lo quiero leer en la nueva traducción viviente. Dice, Jesús critica, disculpen, a los líderes religiosos. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios está en el cielo, es su Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, porque aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. El 13 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues le cierran la puerta al reino de los cielos en la cara a la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego convierten a un hijo del infierno. Dos veces peor que ustedes mismos. 16 dice, guías ciegos, ¿qué aflicciones les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante el oro o el templo que lo hace sagrado? Y dice que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí lo impone. ¿Qué ciegos son? Pues que es más importante la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada. Cuando juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por todo el trono de Dios y por Dios y quien se sienta en el trono. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo,
sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Guías ciegos cuelan el agua para no tragarse por accidente un mosquito, pero se tragan un camello. Aleluya. El 25 dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseos ciegos, primero lavan el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. ¿Qué aflicción les espera a los maestros de la ley, religiosos y fariseos hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impureza por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosa y fariseos hipócritas? Edifican tumbas a los profetas que sus antepasados mataron y adornaron los monumentos de la gente justa que sus antepasados destruyeron. Luego dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros antepasados, jamás nos habríamos unido a ellos para matar a los profetas. Así que el decir eso dan testimonio en contra de ustedes mismos, que en verdad son descendientes de aquellos que asesinaron a los profetas. Sigan adelante y terminen lo que sus antepasados comenzaron, serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigo en la sinagoga y los perseguirán de ciudad en ciudad. Como consecuencia, se les hará responsable del asesinato de toda la gente justa de todos estos tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron en el templo entre el santuario y el altar. Les digo la verdad, ese juicio caerá sobre esta misma generación. Aleluya. Es un poquito fuerte, ¿verdad? Esta palabra que el Señor nos dicta en Mateo 23. Es bien importante que sepan que en términos generales el Señor está indicando que no podemos, que no podemos exaltar al hombre, sino exaltar a Dios, que no nos podemos nosotros mismos vanagloriar, hacernos los más grandes, cuando tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no podemos ser hipócritas, que no podemos ser unos fariseos, unas personas que en realidad lo que hacen es juzgar y juzgar y juzgar, y juzgan de tal manera que ni ellos mismos pudieran llegar al cielo, ¿verdad? Entonces está Mateo 23 en la Reina Valera del 60, que es el que vamos a utilizar para el concepto del documento, ¿verdad? Del PDF que envié. Aquí vamos a ir leyendo. Quise leerlo en la otra versión para que ustedes entendieran quizás un poquito más la versión. Aquí dice en el verso 13, ¿qué era el resultado de su hipocresía? El verso 13. Verso 13, lo buscamos por aquí, dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros ni dejan entrar a los que están entrando. Aleluya. Aquí el Señor le está indicando claramente en el versículo 13 que ni dejan entrar, ni ellos tampoco van a entrar al reino de los cielos. Y dice, ¿qué es el problema principal del hipócrita? En el verso 23 y el verso 28. Vamos a leerlo. Verso 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y el 28 dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La palabra del Señor aquí nos está diciendo qué es el problema principal del hipócrita, que se muestra de una manera, pero en realidad por dentro es de otra. Tiene otra postura a la que aparenta. Dice, cuidaba las apariencias externas, mientras que en sus corazones guardaban toda clase de injusticia. Tristemente, como resultado, llevaban a otros a la condenación. Hoy sucede lo mismo. Al ver hipocresía, muchos huyen a la iglesia,
rechazan a Cristo porque rechazan a los cristianos que conocen. Otros que ya son cristianos caen en la misma trampa de la hipocresía que ven algunos miembros de su iglesia. Hay personas que dicen servir a Dios, pero no son convertidas. Vamos a ver qué dice Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí dice, Mateo 7, 21, 23. Hay personas que dicen servir a Dios pero no convertidas. Sí. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Vamos a ver qué dice el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que Dios envía a que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre eterno que está en los cielos. Dice, ¿cómo debemos responder a los que creen que todos somos hipócritas? Aquí puedes poner tu opinión. Esta es una verdad a medias, en parte. Tienes razón porque todos hemos actuado hipócritamente en alguna ocasión. Al entender que la iglesia es un hospital de almas, no debemos sorprender a nadie encontrar fallas en los que están en el proceso de sanarse. Esto es bien importante que todo el mundo lo sepa. Eh, Nosotros en las iglesias entendemos que todo el que llega va a llegar buscando resultados, ¿verdad? Buscando ayuda y quiere cambiar, las personas quieren cambiar, pero todavía están en el proceso. Mientras no haya venido Jesucristo por su iglesia, vamos a estar en un proceso. Y así que cualquiera de los hermanos de la iglesia, cualquiera, inclusive líderes, pastores y demás, podemos en algún momento fallar porque todavía no estamos en el cielo donde seamos perfectos. El 4 dice, hay que distinguir entre hipócritas cristianos sinceros que pecan ocasionalmente. El hipócrita, ¿cuál es el estilo de vida del hipócrita? Pretende ser un cristiano en público, pero su estilo de vida en privado está lleno de contradicciones. Muchos ni son convertidos, otros sí lo son, pero la disciplina de Dios vendrá sobre ellos. El cristiano sincero no peca o reconoce y confiesa su pecado. Se cree mejor que otros, todavía batalla contra los deseos. En este caso es reconoce y confiesa su pecado. El cristiano sincero imita a Cristo, tanto en público como en privado. Aún así, sigue siendo pecador salvo por la gracia. Cuando falla, reconoce su pecado, pide perdón y sigue hacia adelante. Es transparente, no tapa sus defectos, no echa la culpa a otros ni hace excusas. Un apóstol, aún el apóstol Pedro cayó en hipocresía y Pablo tuvo que reprenderlo. El número 5 dice, vea la cita de John Newton en la columna de la izquierda, que trataba de decir. Aquí dice, John Newton era un hombre sumamente malvado, capitán de un barco que traficaba con esclavos durante el siglo XVIII. A pesar de su maldad, fue redimido por la pura gracia de Dios para después componer el famoso himno Sublime Gracia. Medita en sus palabras. Al reflexionar sobre mi vida, me doy cuenta de que no soy lo que debería ser. No soy lo que podría ser, no soy lo que seré, pero tampoco soy lo que era. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Aquí vamos a escribir de qué trataba de decir John Newton cuando escribió eso. ¿Qué es la invitación de Cristo en Mateo 11:28? Vamos a ver, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios quiere hacernos descansar. La iglesia no es para los perfectos, sino para los débiles, como un hospital que ayuda a los que sufren enfermedades espirituales. No debe sorprendernos cuando encontremos debilidad en la iglesia, más bien debe motivarnos hacia la compasión. ¿Cuál es el propósito de congregarse con otros creyentes? Hebreos 10, 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dios quiere que nos congreguemos y que nos ayudemos los unos a los otros. Ya no me queda más tiempo para este video. Sepan que pueden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por Teams. Y este trabajo, después de haberlo hecho a lápiz con la letra tuya del estudiante, lo vas a enviar por la plataforma de Teams. Dudas o preguntas al chat. Dios les bendiga.